muchas veces en la pantalla, no sé por qué. Ahí sí. Ahora sí, porque estaba con la pantalla completa. Ahora sí, ya chiquillos, se está viendo, se está grabando. Cualquier duda, consulta la pueden escribir en el chat. Yo sé que el tío Estefan ahí está bien atento a la jugada. En caso de que haya alguna pregunta, pueden activar su micrófono y preguntar. ¿Ya? Eh, ahí. Se ve bien, ¿cierto? Chiquillos. Sí, se ve bien. Maravilloso. Bueno, nosotros comenzamos el día lunes, chiquillos, a trabajar sobre el proceso de independencia americano. ¿Ya? Y hablamos un poquillo sobre los factores. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos principalmente que habían factores que ocurrían dentro del contexto colonial americano, que eran los factores internos, y algo que venían fuera de las colonias, que eran los factores llamados externos. ¿Ya? Hablamos sobre el descontento de los criollos, que era el descontento de esta gente que era hija de español nacida en América, que buscaba tener mayor poder, mayor representación política en este momento de la historia de la América española, ¿ya? Y que no se daba principalmente por el recelo que existía desde España, desde la realeza, de entregarle poder a esta gente a la cual no conocían muchas veces. También hablamos del emerger de los nacionalismos, de los componentes culturales, el lenguaje, las comidas, las festividades típicas, la vestimenta, lugares en el fondo. Siempre, chiquillos, piensan que la idea de la nación, del nacionalismo, tiene que ver con generar una identidad con el espacio en el que yo vivo. Y vivir en un espacio, vivir en un lugar determinado, lo que trae consigo también es, en el fondo, comer determinado tipo de comida, vestirme con determinados tipos de ropa, ya celebrar determinadas festividades en común. Elementos, chiquillos, que en el fondo te hacía generar una identidad con el espacio. En el fondo, los que vivieron en el territorio que hoy día conocemos como Chile generaron una identidad con el territorio que los hizo sentirse chilenos más que españoles. ¿Ya? Por ahí va esta idea del emerger o surgir de los nacionalismos. Hablamos un poquito también de la independencia de los Estados Unidos, chiquillos, de cómo Estados Unidos se convierte en un ejemplo a seguir para las potencias, perdón, para las colonias en aquella época, porque Estados Unidos partió siendo 13 colonias que fueron de los británicos y que lograron independizarse, lograron en el fondo romper cadenas con la potencia dominante y así convertirse en una nación independiente con un sistema en particular que tiene que ver con un sistema republicano, con elección de autoridades, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de votar, participar, ser candidatos, ¿ya? Además, tienen un sistema constitucional con una constitución detrás que va a establecer los principios fundamentales de los cuales se va a mover este Estado, qué es lo que va a ser permitido y qué es lo que no se va a permitir. En el fondo se norma pensando en el bien común de la gente. Ya, y ahí vimos un par de dibujitos, chiquillos, y llegamos a la Revolución Francesa, donde aquí lo que realmente me importa, chiquillos, de la Revolución, más que hablar de la crisis económica, hablar de la hambruna, del fin del absolutismo en Francia, lo que me importa, chiquillos, es que ustedes entiendan que los valores fundamentales en los cuales se va a construir, o se van a construir, mejor dicho, los estados, nación, americanos, son estos principios, o tienden a tener a la base estos principios: la libertad, la igualdad, la fraternidad. Es decir, si nosotros observamos el comienzo de la historia del Chile republicano, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que siempre han existido elecciones, siempre existió gente que podía optar a ser candidato, quizá no con total democracia, con total igualdad o equidad, ¿ya? De hecho, probablemente que solamente participaban los hombres, que fueran mayores de edad, que supieran leer y escribir, que tuvieran alguna propiedad. Pero eso en sí ya ampliaba mucho el espectro de gente que podía participar en comparación a una monarquía absoluta donde no participaba nadie. Y el rey designaba todo a dedo, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver, chiquillos. Esa es la importancia que tiene. Por lo tanto, eso fue lo que nos quedó. Si la Revolución Francesa como proceso histórico es un fracaso, la Revolución Francesa como un proceso que no sirve, porque parte con un régimen monárquico absoluto, hay una breve república y esa república se cae a los 5 años y nuevamente aparece el imperio de Napoleón y volvemos a ir bajo un sistema monárquico. Por eso fracasa. Así que lo importante es aquello que está abajo. Eso fue más o menos lo que estuvimos conversando el día lunes, voy a ser el día lunes, ¿ya? Ahora,
La ilustración. Y aquí, chiquillos, vamos a comenzar a hablar de elementos ya más nuevos de hoy día. Y aquí vamos a comenzar, chiquillos, a armar lo que es la pregunta esencial y su respuesta. La ilustración en sí es un movimiento de ideas, de creencias, de pensamientos, chiquillos, que surge en Francia en el siglo XVIII, en los años 1700. ¿Ya? ¿En qué se basaba el pensamiento ilustrado? En la razón. Y la razón viene de racionalidad, viene de sentido común, de lógica. ¿Ya? Es por eso que el pensamiento ilustrado es antiabsolutista, es decir, no reconoce y no acepta la existencia de un gobierno de características absolutas. ¿Y qué me refiero con absoluto? A que el rey no podía tener, o el gobernante no podía concentrar todo el poder, y no podía hacer y deshacer a su antojo. ¿Por qué? Porque el poder corrompe a la gente. Una persona cuando se ve poderosa y que nada le va a pasar, hace lo que quiere, sin preocuparse de las consecuencias que esto puede tener con la gente. ¿Ya? Que era algo que ocurría con los reyes de la época. Los reyes absolutos les daban lo mismo lo que le pasara a la ciudadanía. Les daban lo mismo lo que le pasara a la gente que vivía con ellos o que vivía en su mismo país. Porque el rey le podía darle, no sé, supongamos que le daba la pincada y decía, a toda la gente se le va a cortar la mano izquierda. Y se hacía, pues chiquillos, no se cuestionaba el por qué. Eso es caer en el absolutismo y eso es un ejemplo de que el poder puede corromper. Por lo tanto, para los ilustrados, el gobierno tiene que ser de carácter republicano, generalmente. Y existan instancias en las cuales se puedan debatir, se puedan llegar a acuerdos, donde lo fundamental sea el diálogo y la búsqueda del bien común. Porque un sistema republicano, chiquillos, se basa principalmente en un sistema de elección periódica de autoridades, donde el poder está dividido. De hecho, hasta en la actualidad se mantiene ese pensamiento. Piensen ustedes que en Chile y prácticamente todos los países del mundo que tienen un sistema democrático funcionan con un sistema de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Todos los países del mundo tienden a tener un presidente. Quizás no se llama presidente, quizás le llaman primer ministro, canciller. Vaya a saber uno, si el nombre ahí no afecta mucho, la función es la misma. Y se preocupa de que el país esté funcionando constantemente. Tenemos por otro lado un poder legislativo, que lo que hace son los senadores, los diputados en Chile, el Congreso, Parlamento también le llaman, donde esta gente que pertenece a ese poder del Estado se preocupa, en la teoría, de crear leyes que aporten al bien común y que le entreguen libertades a la gente. Y también hay un poder judicial que se preocupa de impartir la justicia. Esa estructura existe prácticamente en todos los países del mundo. Y esa estructura viene de acá. Viene de este pensamiento racional porque entienden que el poder tiene que estar repartido y que para que genere un contrapeso y un equilibrio. Porque uno fiscaliza al otro y van así. Cuando yo me fijo que tú no te pasas de la raya, yo me fijo que tú no te pasas de la raya y yo me preocupo de que la ley funcione para el resto. Así funciona. Y así en teoría debiesen funcionar los poderes del Estado en todos los países del mundo. ¿Ya? Igual, chiquillos, esto probablemente lo vamos a profundizar más cuando estemos hablando de formación ciudadana en la parte final del año. Pero eso es un aspecto importante que surge de la ilustración, y por eso es que es tan importante el estudio de la ilustración hasta el día de hoy. No es porque a mí se me ocurrió que hay que hablar de la ilustración, es porque esos elementos están hoy día con nosotros. Que hoy día, por ejemplo, existan leyes en el país, ya que, no sé, que se están debatiendo hoy día, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la ley de eutanasia, una muerte digna, chiquillos, todas esas cosas tienen que ver con esto. Son libertades que se integran a la gente. La Ariana dice gobierno absoluto. ¿Es cuando se reparten los deberes? No, el gobierno absoluto es cuando no se reparten los deberes y todo está concentrado en una persona. Eso es un gobierno absoluto. El poder está en una sola persona. Está en el rey o está en el emperador. ¿Ya? ¿Y cuál sería el contrario?
Un sistema republicano. ¿Ya? No sé si te quedó más clara la película. Espero que sí, si no me vuelven a preguntar. Ya, bacán. Ok, entonces tenemos que la ilustración se sustenta en un pensamiento antiabsoluto, o sea, contrario al absolutismo, un sistema republicano y un sistema que defienda las libertades de las personas. Si yo tengo libertad, por ejemplo, o deseo generar un emprendimiento, el Estado tiene que entregarme las libertades para yo poder generar un emprendimiento. Si yo quiero educarme, el Estado tiene que entregarme la libertad de yo poder acceder a un servicio educativo, sea el que yo quiera. Quizás, supongamos, ustedes son padres, madres, y también, en el caso de que sean tus tutores legales, tus abuelos pueden ser también tus abuelos, ¿ya? Pero, por ejemplo, supongamos, yo quiero que mi hijo se eduque en, sobre todo cuando el niño todavía no tiene la capacidad de discernir, es decir, de decidir por su cuenta, yo quiero que mi hijo se eduque en un colegio católico, por ejemplo, porque yo me crié en esos valores y creo que son los mejores. Puedo optar a un colegio católico. Esa es libertad, y el Estado tiene que asegurarme la libertad de yo poder optar a un establecimiento donde a mi hijo se le eduque, o a mi nieto se le eduque en esa religión. Quizás cuando ya sea el adulto va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir estudiando en un colegio católico, quiero estudiar en un colegio laico. También va a poder elegir eso. Esas libertades me las tiene que asegurar. Y eso es lo que también defiende la ilustración, asegurar esas libertades de poder expresar lo que yo siento, lo que a mí me parece correcto o incorrecto, siempre con respeto. De hecho, los ilustrados decían, la libertad de uno comienza, la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. Lo que significa, yo puedo expresar mi punto de vista, pero si ese punto de vista agrede directamente a una persona, no es válido. Ojo, cuando me refiero a agredir directamente, en el fondo es interpelar directamente a una persona. ¿Ya? O sea, eso me refiero con la defensa de las libertades. ¿Ya? Y aquí surgen tres autores chiquillos que son los que vamos a ir desarrollando probablemente en gran parte de esta clase, que son Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Los tres tipos son franceses, por eso son nombres, y lo que vamos a ver a continuación va a ser una breve síntesis, chiquillos, de las ideas principales que ellos desarrollan. Entonces, para tu pregunta esencial, con la primera parte que está acá arriba, donde dice qué es y qué lo sustenta, tú debes ser capaz de explicar el por qué es importante la ilustración, porque lo acabo de decir, ¿ya? Lo acabo de explicar. Y la segunda parte del vídeo desarrolla uno de los tres autores, tienen que coger uno de los tres autores que vamos a hablar a continuación. ¿Ya? Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos, para poder avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? De no ser así, chiquillos, vamos a comenzar. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el primero de los tres autores, que es Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau, en español. Rousseau propone la teoría del buen salvaje. La teoría del buen salvaje, chiquillos, establece que el ser humano es bueno por naturaleza. El ser humano nace bueno y la sociedad lo termina corrompiendo. Es decir, lo termina convirtiendo en un mal ser humano, ¿ya? Porque se entiende que el ser humano desde su concepción sería bueno. ¿Ya? Cuando tú naces, naces limpio de todo, sin prejuicios, sin nada negativo, ¿ya? Pero cuando tú entras en contacto con el mundo que te rodea, con la sociedad, aprendes los vicios de la sociedad. Y en el fondo, cuando una persona, no sé si ustedes habrán escuchado esta expresión de no te juntes con ellos porque son mala junta, ¿lo habrán escuchado alguna vez o ustedes lo habrán dicho alguna vez? Chiquillos, chiquillas. Sí. Ya. Eso en el fondo es
se aplicaría esta idea, porque en el fondo se entiende de que tú serías una persona limpia, sin ningún vicio, pero que si tú te juntas con un cierto grupo de gente o interactúas con un cierto grupo de gente, tú adquirirías los vicios de esa gente. Ese es el pensamiento que propone Rousseau en su Buen Salvaje. Pero para bien o para mal, nosotros estamos obligados a interactuar con gente siempre. No somos seres que podemos vivir aislados del mundo en su totalidad. Usted mira, profe, yo podría vivir encerrado en mi pieza. Yo igual, me gustaría, pero no se puede. Porque directo o indirectamente tú entrarías en contacto con otra gente. Porque tendrías que ir al supermercado a comprar, o al menos atender al tipo del delivery. O tendrías contacto virtual. Porque, por ejemplo, para comprar, no sé, algo en Mercado Libre, tienes que contactarte por internet con una persona. O comprar, no sé, una pizza en el Papa John's, en el mail, tienes que hacer el contacto virtual. O sea, no puedes vivir aislado de todo, porque eres incapaz de poder aprender todo y hacer todo. Alguien me dirá, profe, yo soy seco para hacer todo lo de la casa. ¿Serías capaz de confeccionar tu ropa, por ejemplo? ¿Serías capaz de generar tu propia energía eléctrica? ¿Serías capaz de producir tu propia agua potable? ¿Producir tu propio gas licuado para hacer funcionar tu cocina a gas? Probablemente no. Entonces, no podemos vivir aislados de la sociedad. No podemos vivir aislados del mundo. Estamos obligados, por nuestra condición de ser humano, a compartir con otros. Porque si nos comparamos, por ejemplo, con los animales, no tenemos las ventajas comparativas que tiene quizá un tigre, un león, para sobrevivir. No tenemos garra, no tenemos una musculatura tan desarrollada como ellos, no tenemos un pelaje que nos cubra del frío, o sea, estamos indefensos. Solamente tenemos la capacidad de poder interactuar con nosotros para generar una ventaja. ¿Ya? Por lo tanto, surge esta teoría del contrato social. Y lo que establece el contrato social, chiquillos, es que nosotros, como seres que vivimos en una sociedad, lo que vamos a hacer es delegar nuestro poder natural que tenemos a un gobernante, a otra persona. ¿Ya? Y al ceder esa libertad individual que tenemos como persona, nosotros nos aseguramos el vivir en sociedad porque nos vamos a regir, nos vamos a ceñir, nos vamos a enmarcar en lo que establezca este contrato, en lo que establezca el derecho. Es por eso que hoy en día nosotros vivimos dentro de una sociedad que está normada por leyes, que tiene una constitución por detrás que sustenta todas las leyes. ¿Ya? Y si yo transgredo una ley, hay un castigo. Y ese castigo puede ser una multa o puede ser cárcel. ¿Ya? Si yo entro, por ejemplo, a una tienda y me robo toda la tienda, estoy transgrediendo ciertas leyes. Por lo tanto, me va a tocar ir a la cárcel y pagar con cárcel por el delito de robo, que sea el lugar habitado, no habitado, robo con violencia, no sé. De eso se trata. Por eso existe un contrato social. No sé si queda claro, chiquillos, hasta ahí. ¿Les queda claro? ¿Tienen una duda? ¿Alguna inquietud? Gente del público. Yo no, profesor. ¿Ya? ¿No? ¿El resto? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que tengan? Si no, para avanzar, chiquillos. Bien. Y por último, a partir de todo lo anterior que hablamos de Rousseau, lo que Rousseau también plantea es que el sistema de gobierno que debe imponerse es el sistema republicano. ¿Ah? No, todavía no, camarada, para eso falta tiempo. De hecho, aquí no vemos revolución rusa, así que no lo vamos a ver. Ya, un sistema republicano donde nosotros como ciudadanos escojamos a la persona que creemos indicada para gobernar. En el fondo, de toda la gente que hay, siempre hay gente que tiene mejores capacidades para liderar un pueblo. Y es algo inherente a la condición humana. Hay gente que es carismática, hay gente que tiene ideas,
que es capaz de mover a la gente para llevar a cabo un proyecto. Bueno, esos tienden a ser los líderes. ¿Cómo? Dígame. Si yo me voy a Rusia y quiero una Play 5, ya que estamos en comunista, ¿podría tomar una PlayStation 5 de una tienda y llevármela? No, no podrías porque ya no existe ese sistema, es una caricatura del comunismo, no existe ya. Eso ya no se aplica, después tendrías que comprarlo. Porque también se pena el robo. ¿Y el comunista? Es que ya el comunismo como tal no existe en Rusia. ¿No? Así que no serviría. Y los países que son comunistas no tienen el poder económico para importar una Play 5. La tienen que comprar afuera y comprarla en un sistema capitalista. ¿Ya? Bien, entonces, dijimos que el sistema que propone Rousseau es un sistema republicano. Por lo tanto, hay elecciones de autoridad y estas autoridades van a ser elegidos periódicamente. Es decir, la persona que yo elija como gobernante no va a gobernar para siempre, no va a gobernar toda su vida. Se va a establecer un sistema probablemente de años de gobierno, ¿ya? Entonces, hay ciertas limitantes, chiquillos. Que en el fondo, esa idea del sistema de gobierno republicano se aplica hasta el día de hoy. Nosotros vivimos en una república. De hecho, el contrato social se aplica en nosotros día a día. Nosotros vivimos en una sociedad de leyes que establece que hay cosas que son permitidas y cosas que no son permitidas. Y lo que no es permitido tiene un castigo o una sanción, ya que en el fondo la sentencia que te va a establecer el juez, siendo eres culpable o inocente, según sea el caso. ¿Ya? Sí que tenemos un poquito lo que es Rousseau. Bueno, ahí está Rousseau, con el típico pelito de la gente de la época, bien así como esponjosito, ¿ya? Con su carita de niño bueno. Y lo que está a la izquierda es una portada, la primera página de una de las primeras ediciones del contrato social, ¿ya? Que es de 1760, 1700, eso es 1762. Eso dice ahí el número romano. ¿Ya? Y ahí dice del contrato social a los principios de la recta política o correcta política. Eso es lo que dice ahí en francés. De contrato social au principe du droit politique. ¿Ya? El contrato social o principio de la correcta política, de por Jean-Jacques Rousseau, ciudadano de Génova. Eso dice. Ahora, el segundo que quiero tocar es Carlos de Montesquieu o Charles de Montesquieu, otro francés. Chiquillos, los nombres no los inventé yo, son de la época, ¿ya? Serán medio trabalengua, pero son así. Montesquieu escribe un libro muy famoso y muy importante para todo aquel que estudia humanidades, que se llama El espíritu de las leyes, ¿ya? Y ahí establece la idea de los contrapesos, lo que se llama la teoría de los contrapesos. Montesquieu propone que el poder no debe concentrarse solamente en una persona, porque el poder corrompe. Porque el poder hace aflorar en la persona sus peores vicios. Y, por lo tanto, ese planteamiento ya es una crítica al sistema absolutista que existía en la época. Las principales potencias de Europa de esta época... ¿Cómo? Por ejemplo, ¿y eso por qué ocurre? Porque los presidentes tienen mucho poder. ¿Ya? Es lo mismo cuando ustedes se sientan, por ejemplo, ¿qué situación se puede dar como en la vida cotidiana que se pueda sentir así? ¿Ya? Es difícil pensar una situación cotidiana que en la actualidad no sea tanto, pero es lo que le pasa a los políticos, como decía Garrafita, decían los presidentes de Latinoamérica, chiquillos. Muchos presidentes latinoamericanos se corrompen porque los sistemas de gobierno en Latinoamérica están pensados muchas veces para tener presidentes con muchas atribuciones, con mucho poder. Por lo tanto, se terminan corrompiendo y hacen lo que quieren. Miren en Brasil el caso, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, tuvimos en Perú a Alberto Fujimori, en Chile Tatancito, o sea, Piñera, o sea, los presidentes de Latinoamérica por lo general tienden a corromperse por eso, porque tienen mucho poder y no hay nadie que los pueda controlar, ¿ya? Y eso, si yo lo amplifico en poder y lo llevo al pasado, me voy a encontrar con el absolutismo monárquico, que por ejemplo se daba en Francia, donde el rey francés decía, el Estado soy yo, o sea, se hace lo que yo digo.
Es como en tu casa cuando llegaban tus padres y te decían, en esta casa se hace lo que yo digo. Frase que probablemente también más de alguno de ustedes escuchó alguna vez. Eso en el fondo es hacer gala de un poder absoluto en el cual tú no tienes cómo ponerte. Y eso es lo que critica Montesquieu, y por eso propone que el poder tiene que estar repartido. Repartido en 3 poderes. Él propone por lo general un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El ejecutivo se preocupa de hacer acciones para que el país o el territorio funcione. Yo siempre le digo a los chiquillos, por ejemplo, que las oficinas públicas estén funcionando, servicio de impuestos internos, aduana, servicio agrícola ganadero, los servicios de salud, los servicios de educación, todos los servicios públicos que existen estén funcionando, de eso se preocupa el Poder Ejecutivo. El Legislativo se va a preocupar de crear leyes, modificarlas, eliminarlas, según sea el caso, y otras atribuciones que puede tener. Y el Poder Judicial se preocupa de aplicar la justicia. Esa estructura que la plantea Montesquieu en los 1700 sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso es importante. ¿Ya? Y además, nuestro amigo Carlos establece también formas de gobierno. Él divide por lo general las formas de gobierno en 3 grandes tipos. Hay una forma republicana, una forma monárquica y una forma despótica. La forma despótica se sostiene en base al temor, al miedo. Probablemente ustedes cuando fueron estudiantes, quizás hace mucho tiempo, niños y jóvenes, habrán recordado que siempre había un profesor al que uno le tenía miedo. Como, no, hay molestar a este profe, pero que a este profe se le sale el diablo. Y te voy era capaz de pegarte un cachamal en la mitad de una clase. O sea, hay gente que gobierna en base al miedo, que es la peor forma de gobernar que existe, chiquillo. Porque gobernar en base al miedo, lo que lleva consigo es que la gente no confía en ti, la gente no cree en tu proyecto, solamente teme al castigo que se le puede imponer. Las dictaduras militares, por ejemplo, como fue el caso de Chile, Argentina, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, que vivieron procesos de dictadura militar, esas dictaduras tienden a gobernar teniendo como base el miedo y el temor. El temor de lo que me puede pasar a mí, de lo que le puede pasar a mi familia. Como Kim Jong-un. Como Kim Jong-un también, exacto. Muy bien. ¿Ya? También existía una forma monárquica, donde gobernaba un rey, pero el rey gobernaba en base al honor. Y cuando nos referimos al honor, es como a la importancia de su apellido en la historia del país. ¿Ya? Hay apellidos que son más importantes que otros en la historia del país. Por ejemplo, imagínense una persona que llevara el apellido Higgins, el padre de la patria, por ejemplo. Una persona que lleve el apellido Prat, por Arturo Prat. ¿Ya? Una persona que llevara, no sé, el apellido Carrera de José Miguel Carrera. El honor, la importancia, y eso te daba una facilidad de gobernar a la gente. Es distinto tener como apellido Alvarado, como yo, y en pelea de perros probablemente saldrá alguien importante con ese apellido, antes para tener un apellido importante como Alessandri, por ejemplo, que 2 presidentes de la República han tenido ese apellido. ¿Ya? El honor. Y luego está la forma republicana. Y la forma republicana es la ideal porque se gobierna teniendo como base las virtudes ciudadanas. Es decir, aquellos elementos positivos que puede entregar esa persona para la comunidad. ¿Ya? Porque todos, chiquillos, aquí, paréntesis, todos tenemos algo que aportar en esta sociedad. Todos tenemos algo que aportar para nuestra comunidad. Puede ser, quizás no vamos a lograr una gran transformación en la ciudad, en el país, pero sí quizás a una escala chiquita podemos aportar con un buen ejemplo. Por ejemplo, dar un buen ejemplo, ¿ya? Ser consciente con el medio ambiente, es decir, no botar basura. Si veo que gente está botando basura, decirle, por favor, no bote basura, estimado, guárdala en su bolsillo, la bota en su casa. ¿Ya? Si vemos que, no sé, quizás hay un lugar que esté sucio, lleno de escombros,
ir a limpiar y quizá la gente se suma a limpiar contigo y llega a limpiar y puedes limpiar un espacio de terreno. Esas son virtudes ciudadanas, chiquillos. Y eso también es lo que apunta el elemento republicano, para que lo vean de una forma más cercana y no lo vean solamente como ser un buen político, ¿ya? Pues yo les digo, todos tenemos cómo aportar en este ámbito de las virtudes ciudadanas. Todos podemos ser buenos ciudadanos y un ejemplo para la comunidad. No hay que ser un político importante, no hay que lograr aprobar una ley, no hay que quizá conseguir ser presidente. A nuestra escala lo podemos hacer, pues. ¿Cómo? ¿Ya? De hecho, ese es un debate que, por ejemplo, se quiere que hay políticos que han propuesto reabrir, ¿ya? Porque en Chile la pena de muerte se abole, se elimina para los delitos comunes, pero sigue vigente para un delito, que es la traición a la patria. Y eso se aplicaría solamente en estado de guerra. ¿Ya? Ahí se aplicaría la pena de muerte, ¿ya? Porque es que la evidencia ha demostrado que no disminuye. En Estados Unidos no ha pasado así. De hecho, por eso siempre ha existido, y además se tiende a optar por muchas veces por presidios de otro estilo. Por ejemplo, en Estados Unidos ocupan mucho lo que son los trabajos forzados, ¿ya? Que voy a ser una forma de que esa persona pueda en parte resarcir el daño trabajando sistemáticamente hasta su último día sin recibir un sueldo, ¿ya? Pero eso da para otro tema, quizás lo podemos hablar cuando estemos hablando de formación ciudadana en algún momento, ¿ya? Así que ahí tienen a Rousseau, perdón, a Montesquieu, ahí está, nuevamente con su peluquito, con su pelito bien rizado, y ahí está la portada del libro que dice El espíritu de las leyes, primer tomo. Y por último tenemos a Voltaire. El nombre de Voltaire no es Voltaire, después vamos a ver su nombre real, pero Voltaire, su aporte es defender las libertades individuales de la gente, ¿ya? Por ejemplo, la libertad de culto o libertad religiosa, de que yo como persona puedo elegir qué religión quiero seguir, o si no quiero seguir una religión, también puedo elegir eso, no seguir ninguna religión. No debo estar obligado a seguir una determinada fe, ¿ya? También establece la libertad de expresión, que es, por ejemplo, poder publicar un libro, crear un diario, un periódico donde pueda manifestar mis ideas, mis creencias, ¿ya? En el fondo, siempre entregándole espacios a la gente para que ésta pueda expresarse. Y de la mano a lo anterior va esta libertad de pensamiento. Y el pensamiento, chiquillos, nos referimos acá a que podemos proponer y manifestar algunos elementos. Podemos manifestar en aquello en lo que creemos, en lo que no creemos, lo que pensamos que es correcto. Por ejemplo, lo que acababa de comentarme aquí recién el Rafa de el tema de la pena de muerte, por ejemplo, él, por ejemplo, tiene la libertad de poder expresarse sobre eso, porque en este país se defienden las libertades como la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Hay gente que podrá estar de acuerdo, hay gente que no podrá estar de acuerdo, pero existe la libertad de pensamiento. La libertad de manifestación de ideas, ¿ya? Perdón. Y eso es lo que propone Voltaire en sus escritos, ¿ya? Voltaire también, de la mano, propone un sistema de gobierno contrario al absolutismo, es decir, donde no existe un gobernante con poderes totales, pero él lo que apunta no es un sistema republicano, sino que más bien un sistema de gobierno similar al que tenía Inglaterra en la época, que era una monarquía constitucional con un parlamento, con un congreso, que en el fondo este congreso, este parlamento, es quien hace de contrapeso a la figura del rey, porque el rey no podía tomar ninguna decisión en Inglaterra sin tener el apoyo del congreso. Por lo tanto, se generaba esta moderación en la autoridad real que no podía hacer ni deshacer a su antojo. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante? Que esta idea, sobre todo la idea de la defensa de las libertades individuales,
es un legado que nos dejó Voltaire hasta la actualidad. Hasta el día de hoy, todas las democracias en Occidente, chiquillos, tienen como pilares fundamentales la libertad de culto, que es la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Que son, en el fondo, elementos que sostienen gran parte de los derechos que están consagrados en la Constitución chilena todavía vigente y en gran parte de las constituciones que existen en el mundo occidental. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos? Si no, para avanzar. No, profe, no hay ninguna duda en el chat. ¿No? Ya. Chiquillos, denme un segundo que estoy mirando que hay preguntas esenciales que fueron llegando y sonaban las notificaciones del teléfono. Ya. Entonces, ahí tenemos a Voltaire, también con el típico peinado francés, él se llamaba François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Y lo que está ahí en la derechita es uno de los libros que escribió Voltaire, y de hecho este libro fue impreso en 1735, que se llama Cartas escritas de Londres sobre los ingleses y otros sujetos. Eso es lo que dice ahí en francés, y ahí está la traducción del título. ¿Ya? Y por último, ya hablamos, chiquillos, de todo lo que vimos desde la Ilustración hasta Voltaire es lo que ustedes debiesen utilizar para la pregunta esencial, ¿ya? Recuerden que en un primer momento hablamos de la Ilustración como proceso, y luego hablamos de los autores que hacen referencia a este proceso, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que elegir a uno de los tres, eligen o a Voltaire, o a Rousseau, o a Montesquieu para desarrollar la segunda parte de su pregunta esencial, ¿ya? Y el detonante del proceso, que es, en el fondo, el detonante en historia es el hecho que desencadena el proceso histórico como tal, es el encarcelamiento del rey Fernando VII, que se da en el contexto de las guerras napoleónicas, ¿ya? Las guerras napoleónicas, chiquillos, es este proceso que vive la historia europea, en la cual Napoleón conforma un imperio en Francia y comienza a combatir prácticamente con toda Europa. Uno de los enemigos que tenía Napoleón era Portugal. Y para llegar desde Francia a Portugal hay que pasar por España. Por lo tanto, Napoleón llegó... ¡Aló! ¿Está el rey de España? Soy Napoleón, necesito hablar con él. Y llegaba como, oye, Fernando, ¿sí, dime, Napoleón? Necesito ir a Portugal porque me están molestando mucho. ¿Me dais permiso para pasar por España para llegar? Ya, dale. Lo dejó pasar. En ese instante que lo deja pasar, encarcelan al rey de España y en el fondo Napoleón lo que hace es colocar a su hermano José Bonaparte como gobernante, y en ese momento en particular, cuando ocurre esto, surge la siguiente situación en América. Ok, nuestro legítimo... Dime. ¿Cuáles fueron los primeros nombres de Chile? Porque Chile no debió tener un primer nombre. Termino la idea y te respondo. Okay. ¿Ya? Entonces, pasado este encarcelamiento del rey de España, Fernando VII, surge en América la siguiente pregunta. Ok, nuestro rey gobernante legítimo fue encarcelado. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a declarar independientes o vamos a reconocer a José Bonaparte? Sí, ¿reconocemos a José Bonaparte como nuestro rey legítimo o nos autogobernamos mientras Fernando esté encarcelado? Por lo tanto, ¿qué pasa? Ahí queda el proceso que nosotros conocemos como las juntas de gobierno y que va a ser el tema que trabajaremos la próxima semana, ¿ya? Y antes de responder la Rafita, ahí tienen la imagen del rey Fernando VII, un guapetón de aquello, ¿ya? Miren esa cara, miren esos genes, esa genética. Puede ser que la hayamos visto en algún... Puede ser que... Genes muy europeo, el caballero. Muy europeo, evidentemente, de hecho... Puede ser que la hayas visto alguna vez en algún libro o en internet, ¿ya? Y al costado está la imagen de la Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810, ¿ya?
Así que, chiquillos, ahí estarían los contenidos. Ahí les dejo la pregunta social mientras estaríamos listos con la clase. Y Estefano puede cortar la grabación, no hay ningún problema.